tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Voz Ciudadana. Es un placer realmente tenerlos nuevamente de cerca para poder dialogar sobre un tema muy importante ya que se acerca la etapa escolar. Sin duda la calidad de la educación es básica para el futuro del país, con miras también al Bicentenario en el 2021 de la República del Perú. Y es un tema importante también para tratar con diversos especialistas que van a venir a nuestro programa, que ya están con nosotros, sobre el inicio también del año escolar y sus implicancias. Vamos a presentar a cada uno de ellos. Está con nosotros en este bloque Hugo Díaz del Consejo Nacional de Educación, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor Díaz? Bienvenido, un gusto. Y también Jorge Camacho, presidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos, conocido como ADECOPA. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Bienvenido a Voz Ciudadana. Y también director, tengo entendido, de un colegio, ¿no? Del Colegio Los Álamos. De Los Álamos. En Jesús María. En Jesús María. Sí. Vamos nosotros a esta hora a hacer una pausa y luego retornamos ya de lleno con el fondo del tema. Volvemos aquí en Voz Ciudadana. Bienvenidos. Continuamos en Voz Ciudadana, nos encontramos con el señor Hugo Díaz del Consejo Nacional de Educación y Jorge Camacho, presidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos ADECOPA y también director del Colegio Los Álamos de Jesús María. Bienvenidos nuevamente, señores. Bueno, hay dos proyectos de ley y tenemos que empezar con esto que hay que rescatar, que están saliendo de aquí del Congreso de la República, que se están viendo en la Comisión de Educación, una iniciativa de Lucio Ávila Rojas, congresista de Fuerza Popular, y el otro proyecto de Dilberto Curro López de Frente Amplio, ¿no? Y habla uno de la reforma electoral, ¿no? Y sin duda tiene que ver con lo que son los docentes para llegar a la más alta escala magisterial en menos años, ¿no? A través del concurso público, meritocrático, además de fortalecer y revalorar la labor docente. Y el otro proyecto, ley que declara también de interés nacional el reconocimiento y el pago, ¿no?, de la deuda social por reparación de clases y evaluación de los docentes activos, cesantes y jubilados. Es importante, sin duda, mencionar estos proyectos de ley antes de comenzar de lleno con el tema. Vamos, señor Díaz, a analizar básicamente cuál es el estado de la oferta educativa actualmente, de los niveles de enseñanza, por ejemplo, de primaria y secundaria. Bueno, en los últimos 15 años la matrícula de la educación básica, que comprende inicial, primaria, secundaria, tiene una característica bien importante. La primaria decae. Y si uno compara, por ejemplo, los datos del 2008 con el 2016, entre primaria y secundaria hay 600.000 estudiantes menos, de los cuales más o menos 450.000 son estudiantes menos que hay en la educación primaria. Ajá. En cambio, la educación inicial sí ha venido aumentando, porque antes los padres de familia matriculaban a sus niños a la edad de 5 años, pero ahora los padres ya a partir de los 3 años están matriculando a sus hijos en las escuelas. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a la calidad educativa, por lo que se está pagando, el señor Camacho, ¿cuál sería el rol de la educación privada de calidad en el país? Mira, es muy importante diferenciar justamente eso, ¿no? Hace algunos años escuchábamos que todos los reportajes iban en la línea de los colegios de baja calidad privados, ¿no? Y hay que diferenciar que hay muchos colegios privados que hacen un aporte muy grande a la educación del país de calidad. Y justamente por algunos pocos que están haciendo el trabajo mal, digamos, a veces a todos se le ponen el mismo saco, cosa que no es así. Por ejemplo, en los colegios particulares de calidad, como los de ADECOPA y otras instituciones serias, buscan justamente eso, ¿no? A través de su ideario y toda la inversión también que hacen en educación, tener un impacto y formar ciudadanos para el bien del país, ¿no? La misma pregunta se la transmite a usted, señor Díaz, ¿no? El rol de la educación privada de calidad en el país. Bueno, creo que es un rol bien importante porque si uno empieza a analizar cómo crece el presupuesto público de educación,
lo que encuentra es que si bien ha crecido bastante, los déficits que arrastra el sistema educativo estatal desde hace varias décadas son tan grandes que es imposible con el actual presupuesto hacer buenas mejoras, por ejemplo, para los salarios de los profesores, ¿no? Un profesor peruano pues va a terminar con los aumentos que ha prometido este gobierno con más o menos $700 mensuales. Pero si uno va a Chile, si uno va a Argentina, si uno va a México, los salarios están encima de los $1.500, $1.600 al mes. Entonces, llegar a eso implica, por un lado, de que la sociedad tendría que hacer mucho más esfuerzos para poder contribuir al fisco, aumentando las cargas tributarias, por un lado, pero por otro lado está el tema de que si no hay un desarrollo de la educación privada, va a ser bien difícil que el Estado pueda asumir toda la obligación que tiene de atención de la matrícula de educación básica. Y esta pregunta se la quería hacer a ustedes dos, ¿no? Que es la misma. ¿Cómo ven ustedes, cómo observan la reforma educativa actualmente que se viene implementando? Sí, por ejemplo, me parece muy interesante, al menos tuvimos unas reuniones en el Ministerio de Educación justamente hace 2 días, y es muy interesante ver el enfoque que le están dando de potenciar el liderazgo de los directores, por ejemplo. A nivel educativo, no solamente público, sino también pues el hecho de los colegios privados. Justamente el éxito, creo yo, de los colegios privados es porque hay un liderazgo, hay una capacidad de decidir sobre lo que se dicta, cómo se dicta, y hay una innovación pedagógica, que para los colegios públicos eso está muy restringido. El director de los colegios públicos está, entre comillas, maniatado porque tiene los profesores que tiene, no puede escogerlos, no puede plantear alguna innovación académica con libertad, con tranquilidad. Y creo yo que esta nueva gestión va en esa línea, de dar una mayor énfasis en el liderazgo pedagógico de los directores. ¿Coincide con el señor Camacho? Sí, por supuesto. Bueno, el gobierno se ha lanzado en muchas reformas, ¿no? Más o menos cuando uno cuenta la cantidad de reformas educativas que hay son más de 30, ¿no? Incluyen la del currículum, la ampliación de la jornada escolar, los COAR, convertir los centros de educación no escolarizados en centros escolarizados. Es decir, hay muchísimas reformas, ¿no? El gran desafío indudablemente está en la capacidad que tiene que tener la administración para poder manejar tantas reformas a la vez, ¿no? Por un lado, y por otro lado, ver cómo se le da sostenibilidad a algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, la jornada escolar completa, es decir, que los colegios estatales tengan 2 horas más de clase, es bien costosa, ¿no? Recuerdo hace unos 6 meses que el viceministro de Gestión Pedagógica presentó un estimado de los costos de generalizar la jornada escolar completa en los colegios secundarios, y el costo es equivalente al actual presupuesto que tiene el Ministerio de Educación, ¿no? Es decir, si solo se hace jornada escolar completa, tendríamos que olvidarnos de las otras reformas, ¿no? Entonces hay que buscar algunas fórmulas que nos... Políticas públicas, sin duda, ¿no? Que tienen que ser. Ahora, paralelamente también se cuestiona el tema de estos libros, ¿no? Por ejemplo, que están ingresando en la currícula, ¿no? Que estarían ingresando en la currícula escolar, sobre la identidad de género y esos temas, pues que sin duda hay una parte de la ciudadanía que está de acuerdo y otra que no está de acuerdo, ¿no? O sea, está dividida la opinión. ¿Cómo podríamos ver esto a futuro? Por ejemplo, mira, yo creo que el punto más importante de esto es saber que en el tema educativo, el rol fundamental en este aspecto, por ejemplo, de la formación de la afectividad o la sexualidad de los chicos, es de los padres de familia. Y no es del gobierno y no es ni siquiera de los colegios particulares. De los colegios, porque tienen un ideario, digamos, los particulares, el padre de familia pone a su hijo en estos colegios y saben que ese ideario corresponde con su manera de pensar, con su idea de lo que es la formación de sus hijos, ¿no? Entonces, el que el gobierno ponga e imponga algo es algo que revela a cualquier padre de familia con todo derecho, porque es algo que le corresponde a ellos como derecho natural, ¿no? De formar a sus hijos. Señor Díaz. Sí. Bueno, yo lo que veo es que el Ministerio de Educación, posiblemente producto de las presiones que han habido en todos estos tiempos, ha tratado de coordinar y buscar una fórmula que sea más o menos equilibrada, ¿no? Pero el gran tema
no creo que está en la propuesta, sino está en el profesor, ¿no? Porque cuando un profesor está con sus alumnos, él es el dueño del aula, ¿no? Y entonces hay profesores que lo pueden hacer bien, hay profesores que de repente se salen de la línea. ¿Y estarían ahí capacitados, perdón que lo interrumpe, esos maestros? ¿Cómo se podría capacitar? Justamente a eso iba, ¿no? Que el gran problema es que no ha habido capacitación para poder emprender, digamos, una reforma que tenga que ver con el tema de género en las escuelas, ¿no? Entonces, Claro, porque por lo general el ciudadano siempre critica, bueno, que están muchos maestros poco capacitados Exacto. para enfrentar y pararse frente a los alumnos y poder explicar sobre un tema que es un poco complejo, ¿no? así es Sí, muy sí. complejo. No, definitivamente el tema de la capacitación es muy importante, ¿no? Pero no solamente en el tema de género, en general, en todos los aspectos educativos, tener profesores realmente preparados, que piensen en el alumno, en el servicio, es difícil de encontrar. De hecho, en el Perú hay muchísimos profesores con esa vocación realmente de servicio y que se ven en los colegios nacionales también, y que con pocos recursos sacan adelante pues a sus alumnos. Eso es algo muy meritorio, ¿no? Hay colegios nacionales muy buenos, Así es. muy buenos, Sí. ¿no? De mucha calidad, y como hay colegios particulares muy buenos y otros pues que realmente están en pañales, ¿no? Sí, Y muchos padres se están quejando también con el tema de la cuota de ingreso, así es. ¿no? ¿Por qué se cobra esta cuota de ingreso? ¿A dónde va esta cuota de ingreso? Sí. Mira, ahí justamente es algo que hay que entender, ¿no? Sí. Los colegios particulares tienen su propia gestión, ¿no? Usualmente la pensión y la matrícula va por los costos operativos, ¿no? Los sueldos de los profesores, los materiales que se usan, la infraestructura que se usa, el mantenimiento, ¿no? Pero un colegio, cuando se proyecta crecer, dar un servicio que es los colegios particulares, requieren a veces la cuota de ingreso para la inversión futura, para su crecimiento, para la renovación de infraestructura. Y eso es algo importante, es un costo importante que se cobra usualmente a través de la cuota de ingreso. ¿No creen que duele al bolsillo de todos los padres de familia? Porque, por ejemplo, si se mudan de colegio o se van hacia otro distrito, tienen que volver a pagar otra cuota de ingreso. Así es. Duele al bolsillo, y no es una cuota pues con un monto mínimo, sino es realmente la hacen pagar al cash, ¿no? Y es bastante alta. No, definitivamente es algo que impacta, pero no sé... señor Díaz? Claro, yo creo que la propia educación privada tiene que ir manejando cómo desarrolla sus políticas de crecimiento de pago de cuota de ingreso y de pensiones escolares, ¿no? El año pasado yo presenté un estudio en el cual comparaba cómo había crecido el índice de precios del consumidor y cómo crecían las pensiones escolares. Y las pensiones escolares crecían entre 3 y 4 veces más que el índice de precio del consumidor, ¿no? Esa es una situación que se puede mantener temporalmente, pero no puede ser muy larga, porque si no puede suceder lo que pasó a fines de los 90, en que había sucedido esa situación en que las pensiones crecían demasiado, y entonces los padres de familia empezaron, al no poder pagar su pensión, a matricular a sus hijos en un colegio privado más barato, y los de más barato pues en la escuela pública, ¿no? Entonces eso es algo que las propias asociaciones de colegios privados tienen que controlar, ¿no? Sí. ¿Usted está de acuerdo? Sí, mira, hay una cosa importante a la hora de pensar en la educación, ¿no? El hecho de que los privados inviertan en la educación implica también que esto sea viable, o sea, y como se maneja a través de lo que es la oferta y la demanda, porque eso sí es cierto, o sea, un padre de familia que escoge un colegio, el que sea, y si es una cuota de ingreso muy alta, a lo mejor para él no es tanto porque lo puede pagar, por eso va a ese colegio, ¿no? Entonces, si eso se quiere normar, regular, se estaría tentando contra la calidad también de lo que ofrece ese colegio, a los que pueden pagar eso de ahí. Yo pienso que la solución va más bien en elevar la calidad educativa de los colegios nacionales. O sea, nosotros encontramos colegios particulares de mala calidad, pero que cobran 200 soles, 300 soles, y hay padres de familia dispuestos a pagar 200 soles o 300 soles en vez de enviar a su hijo a un colegio nacional gratuito, con más infraestructura, con canchas de fútbol, con todo lo demás, pero no va por la calidad educativa. Va por otros aspectos, ¿no? Porque la sociedad misma también tiene que ver mucho en este aspecto, en este tema, ¿no? Porque en algún momento, pues, si uno compara con países mucho más adelantados, modernos, ¿no? En educación, por ejemplo, Estados Unidos, en Europa, en donde la escuela es gratis, ¿no? Entonces, pues ahí habría una ventaja, ¿no?
Ahora, para hay los chicos. un fenómeno bien curioso, ¿no? Yo he estado analizando en poblaciones que están creciendo muy dinámicamente acá en Lima, qué está pasando con la educación pública y privada, ¿no? Por un lado, lo que se ve es que la educación pública está bajando en cantidad de alumnos atendidos, pero por otro lado, en la educación privada, lo que encuentra es una cantidad enorme de centros bien chiquitos que no se financian, ¿no? Que sobreviven, que pagan mal a sus maestros. Pero por otro lado encuentra que los colegios que más crecen no son los más baratos, sino son los más caros, ¿no? Son aquellos que tienen una buena infraestructura educativa, que tienen una buena propuesta pedagógica, ¿no? Y les pagan bien a sus maestros. Y les pagan bien a sus maestros, y entonces lo que uno encuentra es que los padres de familia estarían dispuestos a pagar mucho más por la educación de sus hijos siempre y cuando encuentren una propuesta que les satisfaga y vean que sus hijos son bien atendidos. Otro de los temas que también preocupa son los útiles escolares, ¿no? Porque si a eso le sumamos también la cuota de ingreso más los útiles escolares, pues es realmente una suma que cada día va creciendo y de ahí pues a veces uno se jala los pelos. ¿De dónde saco la plata, no? Así es, pero justamente ahí viene el problema, ¿no? A veces algunos legisladores, para evitar estos malos manejos que fueron públicos hace años, ¿no? Ponen normas, como por ejemplo que ahora los colegios tienen que plantear una terna de libros para que el papá o un comité de papás escojan cuál es el mejor libro. Y eso es algo ilógico, que no se hace ni siquiera en ningún otra, digamos, gestión, como por ejemplo las medicinas, ¿no? O sea, el doctor no te plantea 3 medicinas para que tú escojas cuál es la mejor, según tu bolsillo. Te receta lo que él considera lo mejor porque él es el especialista, ¿no? En el tema educativo es lo mismo, ¿no? El colegio es el que tiene la línea pedagógica, hablo en general, no solamente los particulares, sino también los privados. El que sabe de educación es el profesor, es el que está manejando el colegio. ¿Consideran que debería también de existir la opción, así como hay las medicinas genéricas, de que uno pueda comprar la genérica o la de marca, igual que los libros puedan ser también genéricos o el de marca, ¿no? Porque también puede haber esa opción, si no terminan fotocopiándose los libros todos. Claro, yo creo que hay algunas fórmulas que valdría la pena que la educación privada pueda analizar, ¿no? La primera es que no todos los útiles escolares se requieren el 1 de marzo, digamos, ¿no? Se pueden pedir durante el año. Y la otra es hacer lo que hace el Ministerio de Educación con las compras de textos escolares. Es decir, que no sea el padre de familia el que vaya a una librería a comprar los libros, sino que, por ejemplo, a Decopa pueda juntar a todos sus colegios y cada colegio decida qué tipo de libros quiere comprar. Y entonces se compra en paquete, no se compra por unidad. Y comprar en paquete puede hacer disminuir los costos de los textos escolares considerablemente. En Brasil, por ejemplo, los estados compran los libros, y un libro que podría costar 80, 90 soles, el estado, uno de los estados brasileños lo compra en 4 o 5 soles por la economía de escala. Muchas gracias por haber venido, señores. Muchas gracias. Es muy importante, es valiosa la opinión que ustedes tienen en torno al tema de la educación, de la calidad de la educación, y también a puertas ya del inicio del año escolar y también sus implicancias. Los esperamos pronto para seguir hablando de este tema durante el año. Así Hugo Díaz, Consejo Nacional de Educación, y Jorge Camacho, presidente de la Asociación de Colegios Particulares, amigos de Copa, y también director de Colegio Los Álamos de Jesús María. Estaremos de vuelta con nuestras encuestas en la calle. Caminamos para conocer también lo que piensan los ciudadanos en torno a la calidad educativa en el país, y vamos a retornar con José Hernández de Toro, director de la Oficina de Perú en Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, y Javier Sotanal, exministro de Educación. Volvemos. ¿Le parece que hemos mejorado en el sistema educativo en el Perú? No, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque el diagnóstico situacional de la infraestructura que vemos por televisión y la mejora
en algunos puntos con respecto al nivel académico, no nos dejemos sorprender, que para que haya una mejora educativa a nivel nacional, tiene que haber una capacitación total de los maestros a nivel nacional, pero que haya un incremento sustancial en los saberes de los maestros. No lo digo yo, lo han dicho ya grandes maestros, grandes educadores, que desde Mariátegui, que para que mejore la educación tiene que invertirse en educación. La directora de la UGEL 3 está con un puntaje de 80 puntos. ¿Por qué? Y el que estaba en 120 con su meritocracia, doctorado, bachiller, segunda especialidad, no ha sido nombrado. Yo creo que viendo a los alrededores, viendo Brasil, viendo Argentina, cómo está ahorita, tenemos mucho potencial. Solamente yo creo que el gobierno falta que se pongan los pantalones para poder hacerlo, ¿no? No sé, porque los niños a veces no saben nada. Una vez, cuando uno terminaba la secundaria, al menos sabía tantas cosas, pero ahorita ni la tabla creo que la sabe. No sé si está cambiando, está igual, porque... Bueno, ahorita parece que ha tenido más cuidado con los colegios, ¿no? Porque antes era bastante atrasado. ¿Considera que las pensiones, los cuadernos están igual que el año pasado? No, ha subido demasiado. En estos años, cada año suben bastante. Ojalá, pero la cosa parece que van a seguir subiendo. No esperamos lo menor, ¿no? Pero ojalá que haya mejora. Educación no hay mamita. Ya hemos perdido toda la educación. Muchos creen que la educación recibimos en un centro escolar, pero la educación no está ahí, sino en el hogar. Ahí está la educación. Solo un poco, porque veo que a los niños les mandan a hacer un poquito de investigación o que lean sus libros antes de clases, no es como antes. Bueno, sí se ha mejorado un poco, se ha actualizado, pero aún nos falta todavía, falta más cultura todavía a los peruanos. Pero el sector de educación ha mejorado y va por buen camino. ¿Usted cree que de acá al Bicentenario vamos a estar mucho mejor? Por supuesto que sí, vamos a mejorar más. Todo depende de nosotros mismos, el mismo empeño de cada uno de nosotros. Sí, se ha mejorado en el tema comprensión de lectura, matemática, tal vez sí se ha mejorado la posición que teníamos antes a nivel Sudamérica, pero me parece que no es suficiente para lo que cobran los privados y también los estatales están peor. Con toda sinceridad, la educación en el Perú está quebrado, señorita. Quebrado. La educación, la palabra educación está escrita en papel, pero en la práctica no hay. Todos los colegios estatales ahora están convertidos en cocheras, está concesionado para Julvito, no sé cuántos. El señor ministro, los de UGEL, que vayan a visitar los colegios estatales. Ha habido un avance con la designación de los nuevos directores que han ingresado por concurso. Lamentablemente eso, en ese aspecto, el Ministerio de Educación tiene que decirle mucho a la población. Por ejemplo, hay una resolución del jurado del Poder Judicial de Amazonas que está cesando a los directores nombrados por concurso a lo largo y ancho de todo el país. Y el Ministerio de Educación no ha hecho parte de ese problema, por lo que los directores de todo el país, según tengo conocimiento, están esperando pues de que el Ministerio de Educación dé su palabra al respecto. ¿Cómo ve la educación de aquí al Bicentenario? Mejoraremos, si es que hay una intención política, porque en el fondo el sector de educación depende de las decisiones políticas de los gobiernos de turno. Como le digo, se tiene que cambiar todo el sistema educativo. Primeramente, lo primero que se tendría que hacer es crear más complejos educativos, tanto a niveles primarios, secundarios y luego universidad. ¿Falta infraestructura? Definitivamente, estamos pobres de infraestructura.
Bien, continuamos en Voz Ciudadana, esta vez en otro bloque del programa, hablando de la calidad de la educación, el inicio del año escolar y sus implicancias. Está con nosotros en este bloque José Hernández de Toro, quien es director de la Oficina de Perú en Organización de Estados Iberoamericanos, OE, y también el ex ministro de Educación, Javier Sota Nadal, a quien le damos la bienvenida. Bienvenidos, señores. Muchas gracias. A Voz Ciudadana. Bueno, como bien dice el nombre del programa Voz Ciudadana, pues es lo que realmente piensa la gente de a pie, la gente en la calle. Y vamos a comenzar con usted, señor Hernández de Toro, porque es importante conocer desde su lado, desde su parte, pues esa mirada general, esa opinión que tiene, una valoración básicamente de la situación de la educación en el Perú. Se podría resumir con esa frase que dice estamos mal pero vamos bien. Ajá. En el sentido de que sin duda la educación del Perú afronta el enorme desafío de dar un gran salto de calidad que es necesario dar para conseguir que la formación de todos los jóvenes en primer lugar les habilite para poder seguir haciendo crecer el país, mejorar la productividad, pero también insertarse como ciudadanos que construyan una sociedad más justa, más democrática y mejor. Pero también es necesario reducir las brechas. Una sociedad que garantiza oportunidades para los que pueden pagarse una buena educación y relega en el vagón de cola a quienes no pueden hacerlo, no es una educación que esté cumpliendo su principal función. Los datos señalan que estamos en la peor parte, en la parte baja de la tabla de la clasificación en la región y ya no digamos a nivel mundial, pero también es verdad que es bien esperanzador el proceso que en los últimos años de reforma está permitiendo, primero, concentrar esfuerzos en algunos aspectos estratégicos. Y ese esfuerzo se está empezando a notar ya en todos los índices que están señalando cómo, aun estando mal, es el país que mejor y más rápido está mejorando en comprensión lectora, en matemática, en ciencia y tecnología. Nos queda mucho por hacer, desde luego, como país, pero es importante que no nos distraigamos del importantísimo esfuerzo que tenemos que hacer en mejorar la calidad de la educación con aspectos como los que yo creo que desde mi punto de vista lamentablemente están sucediendo y protagonizando el debate sobre la educación en las últimas semanas, que es un despistarse de lo fundamental, ¿no? Qué importante lo que dice el señor Hernández de Toro, sin duda, exministro, porque, como él bien lo dice, ¿no? Si bien es cierto, no estamos tan bien, pero bueno, al parecer se están viendo brillos, ¿no?, de que la educación podría en algún momento situarse en una mejor ubicación. Ahora, hemos visto la última prueba PISA, por ejemplo, los resultados también preocupan, ¿no?, un poco lo que tiene que ver con la cultura de la gente, y sin duda eso es producto de la educación. Ustedes, en su visión, ¿cómo hemos ido evolucionando? Yo coincido con el análisis preciso y racional que tú has planteado, pero yo quiero introducir la variable tiempo. Ajá. La caída de la educación peruana ha sido una caída a lo largo de 30, 40 años. El mejor colegio de Lima era, sin lugar a dudas, el Colegio Guadalupe. Ahí enseñó Basadre, por ejemplo, ¿no? Sí. O el Colegio de Ciencias en el Cusco, o San Agustín el Colegio de la Independencia en Arequipa, y así. Los que eran colegios emblemáticos. Pero en un momento el Estado peruano se desentiende de la educación pública. Y por utilizar una frase popular que los que puedan vernos lo entiende, se aguó la sopa. Ajá. ¿Estamos hablando de qué época exactamente para ubicarnos? Desde los años 50 hasta los 90. Ajá. O sea, un proceso lento de deterioro de la enseñanza pública, ¿no? Ingresaron miles de docentes sin preparación, pero hay que añadir como factor que explicaría esto, factor positivo, es que cuando yo hablo, o cualquiera puede hablar de esos colegios emblemáticos que formaban a las élites, no solamente limeñas, sino provincianas, había otro país absolutamente desconocido, que era el país rural. El país estaba escindido. Pero el Perú, en su proceso histórico, incorpora a todos ellos y la matrícula, la cobertura se amplía enormemente. Y ahora, sin duda, pues debería de existir un incentivo para los maestros, ¿no? Y es algo que se está trabajando también en esta reforma. Definitivamente, el proceso de deterioro que Javier describe tan gráficamente tiene que abordarse
eligiendo los elementos que van a producir el mayor cambio. Y se han elegido 4 elementos que son fundamentales. El primero es los docentes. La educación no puede ser mejor de lo que son los docentes. Por eso se ha puesto en marcha una reforma magisterial para asegurar que haya una carrera meritocrática. Se tiene que hacer un enorme esfuerzo en la formación inicial, pero también en la formación a lo largo de toda la carrera. Los docentes son un pilar fundamental. Un segundo aspecto son las infraestructuras. La situación de deterioro de la infraestructura escolar es tan grave que hace falta mover todos los recursos públicos y privados para en el más corto plazo posible resolver el tema. Es difícil, ¿no? Perdón que lo corte, pero es difícil ver a muchos alumnos que tienen que estudiar muchas veces en el suelo. Activa, ciudadana, que haga que ellos tengan más oportunidades y que el Perú siga mejorando, que no se quede atrapado en lo que llaman los economistas la trampa del ingreso medio, que es, hemos crecido gracias a que la economía creció, pero llega un punto en que, como nuestra población no tiene suficiente educación, el crecimiento no se transforma en desarrollo y no salimos de esa trampa. Ahora, sí. Permíteme decirte para concluir, ¿en qué momento tocamos fondo? Yo creo que el año 98, 99, ahí ha comenzado un ascenso, que va a ser lento. Los fenómenos en educación nunca son catastróficos en el sentido de que cambian matemáticamente rápidamente, son procesos. La ley de carrera pública magisterial, que nosotros la pusimos en debate, y el presidente García la promulgó. La ley universitaria, que fue un producto del Congreso de la República, no fue del Ejecutivo, por si acaso. Hay una cosa que realmente a mí me ha sorprendido, que la ley de reforma universitaria no fue presentado por el Ejecutivo anterior. Eso fue un proyecto de una persona que debe relevarse, que es el general Mora, donde todos los partidos políticos que están aquí presentes aprobaron por unanimidad. Y lo que sí es un mérito es que tanto el presidente García como Ollanta Humala y como el actual presidente están poniendo más dinero en el sector de educación. Entonces ya tenemos las condiciones para producir un despegue, pero siempre va a ser lento. Pero quiero señalar algo que es muy importante y que a mí me extraña, si me permites, por favor. Sí. El problema es el siguiente, que en las pruebas PISA y en las pruebas nacionales, promedio, 4 chicos de 10 están en el nivel que deberían estar en la costa. En la sierra, 2 de 10. Y en la selva, 1 de 10. ¿Qué significa eso? Que hablar de educación peruana en realidad es un constructo casi inexistente. Estamos muy segmentados, estamos desarticulados. Y lo que falta en este momento es un sólido proyecto de educación rural, que se ha abandonado y que se debería hacer, porque es extremadamente heterogénea la formación de una niña en Chumbivilcas a una niña, y no hablo de los grandes colegios, en San Juan del Lurigancho, y la rueda o el motor que produce pobreza en el Perú es la baja calidad educativa en el mundo rural. Sí, ahora, sin embargo, usted, si bien es cierto, resalta el trabajo de estos 3 últimos gobiernos en el sector de educación y todo, pero la ciudadanía no lo ve reflejado, ¿no? Y hay una brecha. ¿Y cómo poder realmente, pues, cambiar, ¿no?, esa brecha que existe actualmente en el sistema educativo? Mira, la economía peruana vivió una época de desastre en los 80 sin paliativos y es reconocida por todo el mundo como a partir de finales de los 90 empieza un proceso que tiene continuidad porque son políticas de Estado que están haciendo que cuando crecía toda América Latina, Perú crecía más, y cuando América Latina, Sudamérica particularmente, está en crecimientos negativos, está en crisis, Perú sigue creciendo al 4%. Es necesario que en la educación haya una política de Estado que garantice esa continuidad porque, como señalaba Javier, los cambios requieren una generación para ver los resultados. Por eso es verdad que cuando se tiene impaciencia, en 1 año, en 2 años, no se ven cambios. No se ven cambios que lleguen a la familia. Pero Perú ha sido el país de América Latina que más ha mejorado en las pruebas PISA y el 4º país a nivel mundial que más ha mejorado en las pruebas PISA. Esto, como decía el ministro Saavedra antes, significa haber subido los primeros 1000 metros del Everest. Nos quedan 7000 metros por encima. Pero ese cambio se está produciendo. Es necesario, desde luego,
incrementar aún más los presupuestos, incrementar programas de becas, que eso sí lo están viendo las familias. Más de 50.000 jóvenes en los últimos años que han entrado en beca 18, significa 50.000 familias que han visto como de no tener ninguna oportunidad para acceder a una buena educación superior, ahora la tienen. Y muchos de esos jóvenes ya están llegando al mercado laboral. Eso hay que potenciarlo. Sí, en más. lo que estamos claros es que se debe de continuar con lo bueno, ¿no? Y no descartar pues lo que realmente se ha avanzado, sin duda, ¿no? Gracias a muchos proyectos o programas que puedan existir. Ahora, sin embargo, se cuestiona mucho el tema del currículo nacional actual que está siendo discutido en estos días. ¿Cómo observan ustedes este currículo? En primer lugar, así como el Banco Central de Reserva tiene equipos técnicos que ven las políticas monetarias e informan al Consejo, también en el Ministerio de Educación hay gente técnica que formula currículum, y es un aspecto muy complejo porque hay un eje diacrónico que enseñas y un diacrónico que enseñas a lo largo de un periodo y un eje sincrónico que enseñas a la vez. Y están todos ellos conectados con lo que está ocurriendo en la frontera del conocimiento con respecto a currículo, y están alineados con las propuestas en realidad humanistas y racionales que en el mundo. Por lo tanto, opinar sobre el diseño curricular es eso, solamente opiniones, porque sí es una doctrina y una técnica pedagógica, pero además de contenidos, porque la pedagogía existe, ¿eh? No es que alguien motu propio y porque se lanza pueda opinar, ¿no? Entonces en el Ministerio de Educación hay funcionarios, y cada vez más jóvenes, la mayoría de ellos con maestría o doctorado, que están en la frontera del conocimiento y que se comunican con sus pares. Por lo tanto, yo creo, felicito al Congreso que se preocupe de esos temas, pero que entienda que hay asuntos absolutamente técnicos que tienen que evaluar. Ahora, la preocupación parte también de las consecuencias de un currículo nacional, ¿no? Y en este caso, obviamente, pues esa es la mayor preocupación. Sin duda alguna, de hecho es uno de los ejes de la reforma educativa, el hecho de que el proceso que se produce dentro del aula, la manera en que el docente acompaña el aprendizaje de los estudiantes, sea lo más eficiente posible y consiga que estos logren los estándares que se busca en cosas como matemática, comunicación, ciencia, pero también en competencias blandas que son tan importantes. La capacidad de ser creativos, de ser emprendedor, de resistir la frustración, de ser buen ciudadano, de generar respeto y tolerancia, de promover la igualdad. El currículo no solo ha sido trabajado por especialistas con una gran formación, sino que ha contado con un proceso de participación, más de 50.000 personas, entre representantes de todos los ámbitos del mundo educativo, padres de familia, representantes de escuelas, han ido participando en diferentes espacios donde se ha debatido, se ha discutido, y ese debate y esa discusión, en algunos casos muy encendida, sobre cómo mejorar o no cómo abordar determinadas formas de mejorar los aprendizajes, es necesario y es fundamental. Pero, perdona, porque yo creo que es fundamental señalar que aspectos como los que plantea el currículum, que es el respeto a las personas sin importar su raza. Lo que dice el artículo 2 de la Constitución, la raza, el nivel económico, su sexo, su origen, su orientación sexual. Pretender que en el sistema educativo se promueva el respeto hacia la diversidad, o que hombres y mujeres que nacemos diferentes, pero que la sociedad nos va empujando, las mujeres a cuidar a los niños, los hombres a ser ingenieros. Bueno, eso creo que hay que intentar cambiarlo también desde el sistema educativo. Si hay gente que intenta levantar temores sobre que promover la igualdad, el respeto, la igualdad de oportunidades, obligaciones y de derechos significa abrir la puerta a no sé qué degradación de la familia, de la sociedad. ¿Tenemos una sociedad machista? Y aquí viene esa Totalmente, pregunta, ¿sí? Totalmente. Perú es, en la visión más extrema, el país de América Latina donde hay más casos de acoso sexual a mujeres y el cuarto del mundo. Es un dato tan tremendo que nos debe llamar como sociedad a ver cómo en todos los espacios, incluido el educativo, pero esto no sería eso. contradictorio, porque se habla entonces que nosotros no estamos tan mal en educación, pero sin embargo estamos observando casos que son como los que se mencionan, ¿no? Que son esos acosos, por ejemplo, no hacia las mujeres, el machismo propio. Entonces, si me permite, sí. Es que cuando hablamos de educación, en realidad la sociedad humana está organizada para educar. Se educa en la casa, en el barrio, en los medios, en la escuela también. Pero no se puede cargar toda la escuela.
La escuela tiene un papel fundamental, pero todo es holístico en el mundo. Todo está relacionado. Tú no puedes echarle la culpa solo a la escuela. Lo que hace la escuela, y está bien, es abrir a las niñas y a los niños el mundo. O sea, les enseña lenguajes, ¿no? Las matemáticas. Pero también les presenta el mundo. Y les tiene que presentar el mundo dentro de la racionalidad occidental y dentro del humanismo occidental. Esa es la tarea, de presentarles el mundo, ¿no? Como habla el Papa Francisco. El Papa Francisco es católico. Pero muchos dicen, estamos preparados... Y sin embargo, él habla en términos de un hombre situado en el 2017. Pero estamos preparados como país, Perú, culturalmente, para realmente, pues... ingresar esas ideas, por ejemplo, en una currícula nacional diferente, en un país como el Perú, en donde... Pero definitivamente, mira, un niño o una niña que va a la escuela y en su casa se vive en una situación de pobreza, no hay libros, los papás a lo mejor tienen una alfabetización deficiente, tienen que tener en el sistema educativo la oportunidad de adquirir los conocimientos, las competencias que les permitan progresar en la vida, no quedarse anclados por la situación familiar. Un niño o una niña que venga de una familia donde un papá golpea a la mujer, es machista, homófobo, no tiene derecho el niño o la niña y no tiene la responsabilidad de la sociedad, y no solo en la escuela, también los medios de comunicación, en fin, toda la sociedad, de propiciar que ese niño o esa niña no piense que la violencia es algo natural, que la discriminación es lo que tiene que pasar, que sentirse, sufrir bullying por el aspecto o por la orientación sexual es lo natural. Evidentemente no. Creo que como sociedad tenemos que ir avanzando en hacer que la igualdad de derechos sea algo natural. Y si alguien considera que las mujeres no deben conducir, hay países donde está prohibido que conduzcan, o que deben de no tener derecho al voto, eso ya sucedía hace algunas décadas, o que los homosexuales deben ser discriminados y por lo tanto relegados a seguir siendo considerados delincuentes o enfermos mentales, como pasa en algunos países, o sucedía en casi... Bueno, pues que lo diga abiertamente. Yo creo que hay muchas personas que pensamos que la sociedad es mejor cuando se respeta a los diferentes y cuando se promueve la igualdad de derechos y de responsabilidades entre hombres y mujeres. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vamos de lleno ya, o sea, el tema de lo que tiene que ver, ¿cómo podríamos ver a la educación en el Bicentenario del Perú, o sea, en la República del Perú, que es en el 2021? Si ustedes tendrían que analizar este tema, ¿cómo ven a la educación en el Perú? Mucho mejor, quizás estancada, en retroceso. ¿Cómo es que ustedes la ven analizando? Si es que se mantienen las políticas públicas de las que hemos hablado, yo creo que vamos a estar mejor, definitivamente. ¿Qué significa mantener? La ley de carrera pública magisterial, la reforma universitaria y un control y una regulación de parte del Estado, porque es un servicio el que brindan, ¿no es cierto? Pero además el Perú tiene que invertir bastante más y mejor de lo que está invirtiendo ALUA. Mi meta sería que en el año 2021, en lugar de haber 30 o 40% de ciudadanos en el Perú, seamos 70% de ciudadanos. Defino qué es ciudadano. Aquel que se respeta como persona y respeta a los otros como persona y está consciente de sus derechos y de sus obligaciones. Y que además está informado, y no como actualmente que, por ejemplo, los ciudadanos no conocen cuáles son sus derechos y tampoco cuáles son sus obligaciones. Y no están insertados en la vida de una manera activa. Entonces yo quisiera al 2021 que haya más ciudadanía, más república, más personas con derechos y con obligaciones. Sería más identidad nacional, ¿no? Y sin duda de aquí el Congreso también, bueno, se está trabajando, hay congresistas que están trabajando en este proyecto, sin duda en la Comisión de Educación, y que se quiere sacar adelante también, ¿no? Con el Ejecutivo, porque hay conversaciones, sin duda. La meritocracia, más conocida como la meritocracia. Ahora, señor Hernández de Toro, la misma pregunta, ¿cómo es que analiza y cómo ve la educación con cara bicentenario? Sin duda lo que se ha conseguido en las últimas décadas es que la escolarización sea universal y el acceso a la educación superior se haya multiplicado, y eso sin duda es muy positivo. El gran desafío es el salto de calidad. Por eso en 2010
la OEI puso en marcha el programa Metas Educativas 2021, que se fijaba una década para que en toda la región se ayudara de alguna manera a que las políticas públicas propiciaran ese salto de calidad. Para eso, como señala Javier, claramente hace falta incremento presupuestario. No podemos seguir teniendo... con plata se puede hacer mala educación, sin plata no se puede hacer buena educación, pero además hacen falta políticas de Estado que se mantengan, que haya continuidad, y los resultados pueden darse en el corto plazo. Tenemos un vicepresidente de la República que, cuando fue gobernador regional de una región en la que hizo una apuesta enorme por la educación, consiguió en muy poco plazo, en 3-4 años, algo extraordinariamente corto para ver resultados en educación, un incremento de los resultados realmente espectacular. Ese es el camino en el que yo estoy convencido que el Gobierno, el Congreso, el sector privado vinculado fundamentalmente a educación y el conjunto de la sociedad debemos de persistir y debemos de empujar para que realmente en el Bicentenario los niños y niñas del Perú tengan acceso a la educación a la que tienen derecho. Muy amables, señores, por haber venido a Voz Ciudadana. Muchas gracias por sus posiciones, por las opiniones que son de mucho valor para la ciudadanía en general. Ustedes sacan sus propias conclusiones, sin duda, pero es importante resaltar, ¿no?, algunos ítems de los cuales hemos podido conversar con nuestros invitados el día de hoy. Ustedes pueden seguir debatiendo sobre este tema, pero como lo decía, y me quedo con las últimas palabras de Jorge Hernández de Toro, director de la Oficina del Perú en Organización de Estados Iberoamericanos, que de cara al Bicentenario 2021 la idea es ver pues a los niños mucho más preparados, ¿no?, a los jóvenes que puedan salir adelante, que la calidad realmente sea mejor. No estamos tan mal, pero sí hay que seguir avanzando, hay que seguir metiéndole punche, como se dice, para que la educación en el país pues lleve a que nuestros jóvenes sean de bien y también de adultos pues realmente haya un nivel de conversación, ¿no?, y un nivel también de tolerancia. Vamos nosotros a despedirnos, nos encontramos en la próxima edición de Voz Ciudadana.